Hermano, y continuamos en el Evangelio según Juan. Y vamos a estar leyendo hoy en Juan 6, versículos del 22 al 40. Juan 6, del 22 al 40. Si me pueden acompañar en la palabra ahí con sus ojos, o en las pantallas la tenemos también. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que les es el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos responden: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto es palabra de Dios, hermanos, se pueden sentar. En una encuesta realizada por el grupo Barna entre el 2011 y el 2019 se reveló que la tasa de abandono de personas de la fe y en la iglesia de adultos jóvenes de entre 18 a 29 años aumentó de 59 a 64%. Este aumento es preocupante y lamentable. Es probable que estos números hayan subido más en estos días por cómo vemos que está la sociedad en años recientes. Es alarmante ver cómo cada vez más personas, no solo jóvenes, se están alejando de su supuesta fe. Creo que aunque muchas personas se alejan por razones que no comprendemos del todo, una parte significativa de esos que se van podría ser que no han estado realmente en la fe. La responsabilidad de este fenómeno no creo que recaiga simplemente en aquellos que se alejan, sino también en aquellos que enseñan la palabra de Dios. Vivimos en tiempo en que algunos púlpitos promueven un evangelio de amor, paz y esperanza en lugar del evangelio completo de Jesús. Y no es sorprendente que muchas personas no comprendan plenamente la salvación y se sientan atraídas más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Hay un pastor americano, Voddie Baucham, que ha dicho lo siguiente: hemos estado ofreciendo compota de fresas artificiales en lugar de la verdadera fruta del evangelio. Y esto lleva a las personas a preferir lo procesado sobre la autenticidad de la palabra de Dios. Hoy en nuestro estudio de Juan 6, del 22 al 40, veremos a Jesús interactuar con una multitud que después de haber sido alimentada milagrosamente, lo busca para obtener más. Veremos cómo Jesús se presenta como el pan de Dios que ofrece la vida eterna y cómo este pan de vida cumple varios propósitos divinos, incluyendo proteger a todos aquellos que el Padre le da a Jesús. Reflexionaremos sobre cómo cuando Dios abre los ojos de una persona y lo lleva a la salvación, esa fe, aunque sea muy pequeña como una semilla de mostaza, perdurará a pesar de las dificultades. Por eso que hice hincapié a la gente que abandona la fe. Nunca han estado en la fe y le quieren echar la culpa a la iglesia. Entonces, el tiempo para hoy le he llamado el pan de vida.
Los versos para hoy tienen un giro natural que vamos a seguir hoy, el giro natural de cómo el autor escribió. Vamos a ver primero en los versículos del 26 al 27 cómo dice: trabaja, enfócate en la provisión adecuada. Luego vamos a ver el versículo 28 al 29 cómo hay que tener un enfoque en la gracia de Dios y no en nuestras obras. Vamos a ver el número 3 del 30 al 35 cómo tenemos que conocer la provisión de vida espiritual para que no seamos engañados nadie. Y del 36 al 40, conoce la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para preparar el escenario, les voy a leer nuevamente del versículo 22 al 24, porque está muy claramente explicado acá. Porque dice al día siguiente, fue al día siguiente de la alimentación de los miles de personas, al día siguiente que Jesús caminó por el agua, todo esto pasó al otro día. Entonces dice, la multitud que había quedado al otro lado del mar, se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al estos hombres darse cuenta que ni Jesús ni los discípulos estaban allí, se montaron en una barca y fueron directo a Capernaum, donde ellos entendían que estaba Jesús. Allí se le encuentra y le preguntan: ¿cuándo llegaste? ¿Cómo es que no te vimos irte? Estas personas no tenían la menor idea de que Jesús había caminado sobre el agua y llegado a la orilla con sus discípulos, que quedaron asombrados de haber visto a Jesús calmar las olas y caminar sobre ellas. Simplemente están buscando algo más. Al encontrar a Jesús en Capernaum, como vimos, le pregunta: ¿cómo llegaste aquí? Sin saber que ya Jesús conoce sus pensamientos y las razones por las cuales viene. Y eso lo tenemos que ver también nosotros mismos. Cuando nos acercamos al Señor, nos podemos justificar en la mente lo que estamos hablando, diciendo, confesando: no fue mi culpa. Él conoce todas nuestras intenciones. Aquí se revela el conocimiento perfecto de las intenciones humanas, porque nada le podemos ocultar a Jesús. No hay nada. Uno puede decir: no, es que no le podemos ocultar nada. Entonces, la omnisciencia de Jesús permite que no solo entender nuestras acciones externas, sino también los motivos internos detrás de ella. Él ve exactamente cada una de nuestras cosas y Él lo vio y lo va a ver con estas personas. Entonces ahora pasamos al verso 26, donde Jesús revela la verdad de estas personas y la razón por la cual lo estaban buscando. Vamos a ver lo siguiente. Dice: Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Estas personas buscaban a Jesús, pero no porque fue que lo vieron hacer milagros y se estaban rascando la cabeza diciendo: este tiene que ser Dios porque mira lo que ha hecho. No. Lo buscaban porque querían más pan. Era el otro día, posiblemente tenían hambre. Y dice: bueno, aquí hay que echarle más a la barriga, así que hay que comer. Este pasaje es muy importante de observar. Por ejemplo, cuando vemos aquí que dice: en verdad les digo, la palabra en verdad es la palabra en el griego amén. Y esta palabra amén se utiliza también como para atraer atención de importancia a lo que se va a estar diciendo luego. Entonces él dice: en verdad les digo, me buscan no porque hayan visto señales. Entonces Jesús le dice a estas personas que lo están buscando simplemente porque ya Él les había dado comida y estaban listos para comer más. Y dice: yo quiero más comidita, se acabó el pan y los peces, yo quiero otra porción de eso. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para preguntarles a todos: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Lo buscas simplemente porque tienes necesidades y problemas o lo buscas porque lo quieres conocer a Él? Porque lo necesitas a Él. Porque lo quieres a Él y nada más. Pregunto: ¿está tu alma con hambre de Cristo o tu panza con hambre de pan? El puritano Thomas Watson dijo lo siguiente con referente a esto: la fe es el apetito del alma. Es un anhelo y un suspiro hacia Cristo. El alma que está ejercitada con fe es como un hombre hambriento que busca alimento. Hungry. Tenemos hambre por Cristo. Por lo tanto, al igual que Cristo conoce las intenciones de estos hombres hambrientos,
Él también conoce y sabe si lo buscamos a Él por mero interés o por un deseo genuino de estar con Él. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero yo no puedo engañar a Dios. Entonces seamos honestos. No es porque uno es más que otro. Seamos honestos con el Señor y con uno mismo. Señor, yo creo que sí, en esta temporada he estado tan ocupado que te he buscado por mero interés. Pero vamos a seguir viendo para que podamos ver que en la palabra del Señor vemos la verdad. Vemos que Él es nuestro sustento, como vamos a ver, pero hazte la pregunta, ¿por qué buscas a Cristo? Entonces ahora el versículo 27, Él les dice, trabajen por esa provisión adecuada. Dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En este verso tenemos diferentes declaraciones que vamos a ver muy importantes de parte de Jesús. Primero dice, trabajen por alimento que no perece. Estas palabras son una orden directa de Jesús. No trabajen por alimento que no perece, haciendo referencia a la realidad que lo están buscando porque quieren más pan. En contraste, tenemos la segunda declaración que dice, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna. O sea, no trabajen por el que perece, trabajen por el que permanece para vida eterna. Y cuando habla de que trabajen, está diciendo, mira, ocúpense, estén enfocados en el alimento que permanece para vida eterna. El punto de Jesús aquí dice que no se ocupen simplemente de buscar alimento físico, pan para la panza, el cual no perdura, hermano. El pan que nos comimos hoy, ya a la tarde tenemos hambre. Te pudiste comer el mejor manjar en la mañana, mira a ver a las 5 de la tarde la orquesta que va a tener tu estómago. No perdura, ya se fue. Entonces tenemos que tomar del alimento que nos va a quitar el hambre, que nos va a llevar a estar saciados espiritualmente. Entonces, ellos no entienden hasta este momento lo que Jesús está diciendo. El mandato que él acaba de decir, no trabajen por el alimento que perece. Yo les pregunto, ¿estamos enfocados en trabajar por el alimento que perece? ¿Estamos poniendo en segundo plano el crecimiento y la unidad en Cristo Jesús? Trabaja. Llegamos a la casa, ponemos la Biblia y la almohada. Pero es ir a la palabra porque queremos escuchar de Cristo, no es por decir la ley. Iglesia, ¿está tu prioridad en la necesidad de buscar de Cristo Jesús junto a un pueblo el cual es imperfecto como tú, que necesita del perfecto Dios? Yo necesito ese perfecto Dios. Y la última vez que verifiquen la palabra, todos aquí tenemos manchitas e imperfecciones. Algunos en un grado más que otros, pero aquí no estamos midiendo el tamaño de la mancha. Estamos diciendo que tenemos mancha. Por cuanto todos. Entonces, hermanos, es importante que veamos la importancia de esto. Si el pueblo de Dios se ocupara en buscar juntos el alimento de la vida eterna, en buscar el clamar juntos al Señor en noches de oración, en tiempos de adoración, en aprender juntos en escuela dominical, en pequeños grupos, en tener conversaciones referentes al pasaje bíblico luego del servicio, ya sea en el salón, por texto, un teléfono con algún compañero de la iglesia, le aseguro que el crecimiento de cada cual sería aún mayor. La nutrición de nuestras almas estaría al día, porque no solamente estamos comiendo del pan de vida individualmente en nuestro tiempo y en nuestros hogares, pero estamos consumiendo del pan de vida juntos como iglesia. Y eso nos fortalece. Le pido por favor que escuchen esto. Y le dice una persona que le encanta trabajar. Y cuando antes de Cristo yo trabajaba porque me gustaba trabajar, punto, no tengo otra forma de decirlo. No desperdicies tu vida trabajando tanto. Ese alimento y riqueza que buscas, más que a Cristo, perecerá. Enfócate en alimentar tu alma, la cual dura para toda la eternidad. Tenía un compañero de trabajo hace muchos años que le decía, no he visto en ningún funeral un camión de dinero. Nada se va. Hay que trabajar y ser responsable, pero ¿es esa tu motivación día a día? Luego dice la tercera declaración en el versículo 27, dice lo siguiente, aquí la busco en la Biblia.
Dice, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, ¿quién es el que les da el alimento? El Hijo del Hombre, Jesús. Es por eso que Jesús es el alimento por el cual no solamente ellos, en lo que estamos leyendo aquí, pero todo seguidor de Cristo Jesús se tiene que ocupar de su vida espiritual. Asimismo, Cristo le dice a el que el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Y esa palabra sello es como, antes los reyes utilizaban un anillo en el cual lo ponían en cera o algo así y marcaban todo, era como una firma. Entonces la pregunta a hacernos, ¿qué nos quiere revelar esto cuando dice que a Él es a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello? Bueno, esto nos revela que Jesús es el alimento aprobado por Dios que permanece para vida eterna y no perece. Preferimos ir a un fast food que comer la comida que está aprobada por el Señor, por así decirlo. Si sabemos que Cristo es el aprobado, si sabemos que Él es el pan de vida, ¿por qué queremos alimentarnos de la falsedad de otras cosas? Entonces, con eso en mente, quiero que reflexionemos en estas preguntas. ¿Es Jesús el alimento que anhela tu corazón? Porque cuando deseamos comer algo, yo me comería y tú puedes llenar el blanco. ¿Es la palabra de Dios el ingrediente principal de tu dieta diaria? Es importante, hermano, que dediquemos tiempo a orar, para hablar con Dios, para compartir lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. De igual manera, sacar un tiempo para leer la palabra, para escuchar de Dios. Si no sabes por dónde empezar porque te da dificultad, lo he dicho antes, leamos del Evangelio de Juan donde estamos estudiando, lea el capítulo que estamos estudiando, el de después, y tome notas y compare lo que ha aprendido, escriba preguntas, pero por lo menos tenga la disciplina de comenzar con algo. Como punto práctico, les recomiendo que dejen de consumir tanto alimento que perece y no te hace bien. El problema con el pueblo de Dios es que se dedica a trabajar más que a otras cosas, olvidando nutrirse y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Andamos por ahí como abejitas ocupadas. Recuerden, hermanos, nuestro gozo está en Cristo. Apoyémonos en Él y no en nuestras propias fuerzas. Busquemos el sustento para nuestro espíritu en Cristo Jesús. Mira cómo Thomas Watson también pone acerca del alimento al hablar de la Biblia. Él dice, la lectura de la Biblia es el alimento para el alma. Así como el cuerpo necesita comida para mantenerse saludable, el alma necesita la palabra de Dios para crecer. Un bebé lo más que necesita es comida. Comen cada 3 horas, cada 2, cada 4. Todo depende del bebé. Cada bebé tiene un ritmo diferente. Pero la comida es necesaria para que ellos vayan creciendo, para que los nutrientes vayan a su cuerpo. La comida es muy importante. Entonces, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Tenemos que darle de la palabra del Señor. Entonces, teniendo ese entendimiento de la necesidad del enfoque del cristiano de comer de ese alimento diario del Señor, consideramos ahora la pregunta de las personas a Jesús. Ellos estaban literalmente pensando en que habían obras y trabajos que ellos tenían que hacer. Mira, aquí lo dice, entonces les preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es muy lamentable que esa mentalidad de pensar de que puedo hacer algo para estar bien con Dios o hacer algo bueno para validar nuestra fe y devoción está plagando las iglesias a nivel mundial. Es por lo cual posiblemente algunos de nosotros hemos pasado por iglesias en que nos ponen todo el peso de la ley y de las cosas que tienes que hacer como medidor de estar bien con Dios. Si no haces esto, no vas a estar bien con Dios. Tienes que dar tanto si no, no estás bien. Tienes que orar tantas horas al día si no, no estás bien. Tienes que leer. Uno da de un corazón alegre. Uno ora porque quiere hablar con el Señor. Uno lee la palabra porque necesita del sustento de la palabra. No para llenar ningún tipo de recuadro para decir, soy Juanito el piadoso. Eso no es así, hermanos. Entonces, por eso es que el versículo 28 y 29 nos van a enseñar lo que leemos los domingos, la distinción entre ley y evangelio.
Miren cómo vemos aquí el versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el 29 dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Estoy seguro que a menudo en nuestra vida diaria sentimos que debemos de hacer más para recibir la aprobación de otros. Déjame hacer esto para que digan, no, Juanito, tienes que decir esto para que suenes inteligente, para que no piensen que eres de allá, de Puerto Rico, de allá, de un barrio. Esa mentalidad puede trasladarse a nuestra relación con Dios, donde creemos que nuestras buenas acciones nos van a hacer aceptables ante Él. Y estos dos versos muestran claramente la distinción de la ley y el evangelio, que no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza para cumplir esa ley. Es las buenas noticias del evangelio. Como dije el hermano Ricardo al principio, la ley de Dios revela nuestro pecado y nuestra incapacidad de alcanzar la perfección requerida. Pero el evangelio nos muestra que aunque no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, Cristo lo hizo por nosotros y por fe podemos recibir eso. Es por eso que son buenas noticias. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, le dicen ellos. Pregunta de estas personas revela la mentalidad de la ley y las obras de que tengo que hacer, pero ellos no comprendieron claramente tampoco lo que Jesús les estaba diciendo. Y estoy seguro que esta pregunta puede ser un eco en la mente de muchos de nosotros al pensar de que tengo que hacer, no hice aquello, mira que me pasó esto. Y tenemos que estudiar nuestro comportamiento, pero vivir con el peso de la ley en nuestros hombros. Nadie puede cumplir la ley, es por eso que necesitamos a Cristo. Tampoco es excusa para pecar, pero es un entendimiento y una comprensión de que nosotros necesitamos a Cristo cada pulgada de nuestro día. Escuchen bien esto, tu unidad en Cristo, mi unidad en Cristo no se basa en tu perfecto cumplimiento de la ley o el mío, sino en el perfecto cumplimiento de la ley de parte de Jesús. Él es el único perfecto. Hay un libro que estoy leyendo que es de Edward Fisher y se llama The Marrow of Modern Divinity. Y dice lo siguiente, la ley exige que seamos justos, pero el evangelio declara que somos justificados gratuitamente por gracia mediante la fe en Cristo. Eso son buenas noticias. Aquí esto es para hacer un victory walk, porque estos son buenísimas noticias. Por ejemplo, mis hermanos, como dije, leemos la Biblia no para sentirnos más piadosos, la leemos porque queremos escuchar de Dios, para así saber su voluntad y edificar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Esta situación me recuerda el encuentro entre el joven rico y Jesús, cuando él le dice, maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener vida eterna? Ahí vamos de nuevo. Porque nosotros, aunque estamos en Cristo y aunque esto parezca extraño, sabemos que hemos pecado, que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz, pero más simplemente siempre pensamos, ¿qué podré hacer yo para? No es que tengo que orar 5 minutos más al día, yo sé que eso es lo que me va a ayudar. Hermano, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y confiar en Él y obedecer lo que Él dice y saber que podemos pecar, nos arrepentimos, pero la meta es no volver a cometer las mismas cosas, pero confiar en Cristo, que Él es el perfecto. No hay nada que podamos hacer para nuestra salvación. Por eso que dimos hoy que la ley de Dios es buena, porque revela nuestra inhabilidad de poder cumplirla y a la misma vez revela nuestro pecado. Eso es buenas noticias. ¿Se imaginan que nosotros no tuviéramos sentido en las manos, no tuviéramos ese sentido, y hubiera una parrilla con carbón y están las llamas así, usted toca y no siente nada, te vas a cocinar la mano? Pero cuando tocamos, está caliente. O cuando tocas algo, está caliente. Entonces, hermanos, la ley nos deja saber, he quebrado la ley, no puedo. Solamente Cristo puede. Entonces, ese entendimiento de la ley, ese segundo uso de la ley nos revela nuestra inhabilidad, pero también revela el hecho de que solo Cristo es el perfecto. Y esto es positivo porque nos impulsa y nos lleva a Cristo. En otras palabras, hermanos, la ley no salva a nadie, pero sí nos apunta al Salvador, a Cristo Jesús, a la luz de nuestra vida, a Él, solamente a Él. ¿Se han dado cuenta cómo el Evangelio, según Juan, es rico en Cristo?
Donde quiera que dejamos caer la Biblia, con el libro de Juan abierto, sale Cristo por aquí, Cristo para allá, cristología muy rico. Y nosotros tenemos que continuar aprendiendo de quién es Jesús para que entendamos que la gracia de Dios es tan grande sobre gente como usted y como yo, que Él nos encontró hambrientos a la orilla de la carretera y nos dio del pan de vida. El apóstol Pablo dijo lo siguiente acerca de la ley en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley, ¿qué es lo que viene? El conocimiento del pecado. Nos deja saber cuán lejos estamos. A la misma vez sabemos, bueno, yo no puedo hacer esfuerzos en mí. Yo tengo que caminar con Cristo, confiar en Él, obedecerlo a Él y seguirlo a Él. Entonces ningún ser humano es declarado inocente por seguir la ley. Dios, aunque no merecemos ningún tipo de misericordia, hermanos, no nos dejó sin salida, no nos dejó solo en la calle, como dice en inglés, stranded, no nos dejó a la orilla de la carretera. Y es por eso que ahora el versículo 29 nos da buenas noticias. Dice aquí lo siguiente, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado. Este verso no solamente son buenas noticias como para una persona que puede ser salvo, obviamente por medio de la fe, pero también es un imperativo, es decir, es un mandato de parte de Dios en el tiempo presente. Cristo dice, cree en el que Él ha enviado. Y la pregunta que nos hacemos, iglesia, ¿creemos en el que Dios ha enviado? ¿Creemos en Él cuando no hay luz? ¿Creemos en Él cuando no tenemos más que hacer? Hemos gastado todas nuestras obras posibles y por hacer. ¿Creemos en Él? Por fe. Hay una obra que te debes de, pero mira, hasta el día que te canses. ¿Quieres hacer una obra? Cree en el que Él ha enviado. Cree en Jesús. Esa es la obra. Tú quieres hacer obra, yo quiero hacer obra. Mira, aquí está fácilmente. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Trabajemos en eso. Creer en Cristo. Cree en Él. Él no es ningún personaje ficticio en la Biblia. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Por lo tanto, Dios nos ha mandado a creer en Cristo. Creer en Él es tener absoluta confianza en quién es Él, en lo que Él ha hecho. Que creemos tanto en Él que lo obedecemos aunque sea difícil. Cuando Él dice, perdona 70 veces 7, tú dices, ¿qué es 12? Me hace difícil. Voy a seguir contando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, 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 pero si a veces no me soporto ni a mí mismo. Pero tenemos que amar, tenemos que continuar sometiéndonos a Él para que sea Él santificándonos por medio de su palabra y el Espíritu Santo y nosotros obedeciendo su palabra. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en base a esto. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás justo. Cree en Cristo y serás aceptado. Cree en Cristo y serás justificado. Cree en Cristo y serás perdonado. Dicho esto, hermanos, no pongamos el peso de la ley sobre nosotros, sobre tus hombros, que parece que estás como una grúa cargando todas esas cosas. Más bien, enfócate en la gracia de Dios sobre tu vida en Cristo Jesús. Vive espiritualmente libre en Cristo. Tal como Pablo les recuerda a los Gálatas en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No vivamos vidas que sean dirigidas por la ley. La ley revela el pecado, pero tenemos que entender que está la gracia de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que pone su fe en Él. Entonces, mi hermano, la ley dice que necesitamos absoluta perfección y no podemos, pero el Evangelio dice, ha sido hecho en Cristo Jesús. La gracia de Dios es lo que lo hace todo posible. No olvidemos las palabras de Pablo a Efesios, que le hemos dicho bastantes veces en esta semana en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no te enfoques en lo que pueden hacer. Vive con un corazón humilde y agradecido a Dios por sus misericordias y gracias sobre tu vida.
Vive feliz y en gozo, recordando las palabras de Charles Spurgeon: la gracia no es un trato con el pecado, sino una liberación del mismo. Eso es pura gracia, hermanos. Entonces, aquellos que están aquí, que no estén en el Señor, igualmente quiero dirigirme brevemente a esos que están ahí. Quizás estás pensando para ti mismo: ¿puedo dar un paso hacia adelante para la salvación? ¿Cómo es esto? ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer. Hemos visto que la ley es un espejo que refleja el pecado y a la misma vez una luz que nos lleva a mirar a Cristo como el perfecto y el único que puede cumplir la ley a perfección. Jesús mismo nos dijo, que lo dijimos claramente en el verso 29, crean en el que Dios ha enviado, creer en Cristo. Simplemente dicho, ¿crees en tu pecado? Más aún, ¿crees que tu pecado te separa de Dios? Y a veces pensamos que es simplemente el pecado de la salvación, pero hay pecados que nos están separando de Dios. ¿Cuál pecado tienes actualmente que te separa de Dios? Tienes que creer en Cristo y que por medio de tu confesión y en Él puedes ser perdonado. Te invito a creer en esta verdad y saber que la gracia de Dios ha abierto un camino para que seas salvo, ha abierto un camino para que podamos tener ese perdón en Cristo Jesús. Entonces es posible que te encuentres día tras día esforzándote por hacer cosas buenas, por ser una buena persona en tu vida diariamente, pensando que eso te hará más aceptable ante Dios. Pero la verdad es que Dios ya te acepta a través de Cristo. Vivir en gracia significa, en lugar de luchar para ganar su favor, descansamos en el favor que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Si alguien no está en Cristo, puede recibir eso en Cristo Jesús únicamente. Ahora en el punto 3 vamos a ver cómo de un enfoque de sus obras, estas personas ahora pasan a hacerle otro cuestionario o interrogatorio a Jesús. Y la pregunta que ellos le van a formular expone la realidad de su incredulidad. No creen lo que vieron. Y les pregunto, hermano, ¿cuántas veces hemos visto al Señor hacer muchas cosas y oramos con duda? ¿Do we trust God? ¿Confiamos en el Señor? Entonces ellos le piden una señal. Mire cómo dice el versículo 30 y 31. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Esta pregunta, hermano, expone la incredulidad de estas personas hacia Jesús. Es lamentable decir que esa incredulidad ha estado hacia Jesús desde los tiempos de la Biblia, pero también en nuestros días aún más también. Reflexionemos en este comentario por un minuto. ¿En cuántas veces en tu vida has dudado también del Señor? Que tú dices: no, puedo orar, pero es que no veo las hojas moverse en esto. Llevo 1 año, llevo 2 meses, llevo 3 años, yo no sé. Le pedimos al Señor prueba, dame otra prueba. Ay, mójate esto, mira, pero por favor, si esto pasa, eso es caminar por vista, no por fe. Recuerdo un amigo que estaba diciendo: ay, Dios ha sido muy bueno conmigo. Perfecto. Me ofrecieron un trabajo y he estado orando y me sentí como que tengo que tomar ese paso de fe. Yo: sí, ¿en dónde? No, para ser director de alabanza en tal iglesia, una mega iglesia, 70,000 al año, plan médico y esto y lo otro. Y yo digo: compadre, pero qué fe hay en ganarte 70, tener plan médico, días de vacaciones, un equipo completo y toda la media que tú quieres. Yo digo, sería diferente si tú sientes que el Señor te está llamando a que vayas a un pueblo oscuro, en una iglesia que no tiene nada más que un himnario, que le faltan páginas, que no tienes ni salario para trabajar allí. Tú dices: yo no tengo dinero, no tienen ni músicos, pero me siento llamado allí y yo sé que Dios va a proveer. Eso es fe. También estos hombres estarían pensando, como vieron que Él fue el que proveyó todo este pan a las multitudes. Moisés lo hizo también en el desierto, pero no fue Moisés, fue por parte del Señor. Ellos compararon que este es el profeta que viene después de Moisés. Ellos pensarían: no, pues lo más seguro Él va a hacer lo mismo. Él nos va a dar más comida, tenemos hambre.
Y ellos se acordarían quizás de Éxodo 16:4. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Ellos estaban tratando de pedirle a Jesús una prueba. Mira, enséñame algo, dame un pancito o algo, pero no tienen que enseñarles nada. Por eso fue que Jesús huyó cuando lo querían hacer rey a la fuerza, porque Él les tiene que mostrar ahora una obra más. Él le hace caso al Señor. Él viene para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. El problema está en ellos, no en la señal que Jesús puede hacer. Ellos lo vieron alimentar, ellos comieron de los panes que Jesús multiplicó. ¿Qué más milagro que ese? Es la incredulidad dentro de ellos. Y hermanos, la incredulidad es pecado. Mira lo que dice el puritano Cotton Mather. Él dice, la incredulidad es un pecado contra la luz de la naturaleza humana y la luz de la gracia es un acto de rebelión contra la majestad divina. Este pueblo demandaba una señal por su incredulidad y ahora Jesús les va a revelar a todos una verdad aún más importante para ellos. Dice el versículo 32 al 34. En verdad les digo que no es Moisés el que ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos pues obviamente le respondieron, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Claro, ellos querían seguir comiendo de ese pan, no tener que ir a buscar más comida. La mención del pan en estos versos tiene conexión obviamente con el Antiguo Testamento. La Torá a menudo se comparaba con el pan, simbolizando que es fundamental para el sustento espiritual. Igual que la nutrición física, necesitamos, como dijimos anteriormente, nutrir nuestro espíritu. Para el pueblo de Dios, el maná representaba la provisión diaria de alimento para el pueblo de Israel en el desierto, revelando así la dependencia del pueblo de Dios de Él. Tenían que ir a donde Él, danos hoy nuestro pan de cada día, como dice la oración. El pan era para ese día. O sea, ellos dependían de la provisión del Señor. Y dice, no fue Moisés quien les dio el pan, fue mi Padre. Dios es el que le ha dado el pan. Iglesia, recuerda quién es el que te da tu pan. Dios. Él provee todo en nuestros hogares. Por eso le damos las gracias por el alimento. Hasta por lo que no te gusta comer que te puedan hacer en tu casa, dale gracias porque Dios lo proveyó también. Dios es el que da el verdadero, es decir, la palabra es genuino, el genuino pan del cielo, el cual da vida al mundo, proviene de Dios y ese es Cristo. Porque como vemos en Efesios, estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y es el pan de vida de Cristo, el que nos fue dado y tenemos esa vida en Cristo Jesús. Hermanos, piensen en esto, para que el pan, para seguir la analogía del pan, para que el pan pueda ser de beneficio para el cuerpo hay que ¿qué? Que comerlo. Si no consumimos el pan ahí se quedó y ahí pereció. Entonces de la misma manera es con Cristo, se recibe por fe. Si nosotros no creemos la verdad acerca de Cristo, no estamos consumiendo el pan de vida. Lo puedes entender aquí, pero has consumido ese pan tanto que lo crees y dices, sí, yo no sé cómo es esto, Señor, pero yo creo por fe que tú moriste por mí. Yo creo que tú me has dado la fe para responder a este evangelio porque yo estaba muerto y yo no me puedo con un desfibrilador revivirme. Fuiste tú. Bueno, ayúdame a caminar y enséñame a vivir esta nueva vida en Cristo. Eso es consumir el pan. Pero consumir el pan no es decir, hoy estoy en la iglesia, mañana no, hoy tengo ganas, mañana no. Sí, todos pasamos por ups and downs, pero tenemos que decir, Señor, ayúdame. Dios nos dio a comer del pan de vida. Podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida, que Él nos dio de este precioso pan que nos ha dado la vida en Cristo. Que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hambrientos espiritualmente, ese evangelio fue predicado y el pan fue suministrado. Hemos visto que Jesús es el pan de vida y solamente a través de Él se puede recibir la salvación. No hay otra forma. Y también para el cristiano el sustento por el cual Dios nos suministra es Cristo a través de su palabra. Nos alimentamos porque vamos a la palabra del Señor para poder mantener la salud y crecimiento espiritual. Es por eso que te exhorto a que no dejes de ir a la Biblia.
Ven a ella. Consume del pan de vida que está disponible aquí para todos nosotros. Si no tienes atención para 20 minutos, empieza con 5, pero consume. Si estás consumiendo 5 minutos a la semana, aumenta un poco más. Hermanos, les planteo lo siguiente: si no se va la palabra, ¿cómo se puede recibir alimento para el crecimiento espiritual? Sería difícil. Si únicamente escuchas la palabra los domingos, espiritualmente hablando, y el martes estás mareado a punto de un síncope, porque tu espíritu ya está. Entonces después preguntamos, ay, ese cristiano se pasa bravo, ese no se sonríe ni con un mal chiste. Pero si no estamos en la palabra, estamos amargados. Vamos a tener días que son así, pero hermanos, debemos de darle las gracias al Señor. Y le hablaba con la hermana Iris esta mañana. Le decía, no hay un regalo más bonito que una persona muerta y perdida en sus delitos y pecados puede tener, que Cristo le dio vida. Eso es una bendición. El pan de vida nos fue suministrado, no porque lo merecíamos, pero porque su gracia es mayor que todas las loqueras que hicimos nosotros para merecer la salvación. Quebramos cuanto mandamiento, y si el Señor pone 5 más, a los 10 los quebramos también. Entonces tenemos que vivir alegres y con gozo gracias a eso. Aunque sea sonreír de medio labio, hermano. Pero seamos un pueblo que nos ven contentos. Dice, oye, pero es que el carro está quebrado y tu casa y tu hijo es un malcriado. Sí, pero mi Cristo me salvó. Allá mi hijo si quiere morir malcriado, yo voy con el Señor. Entonces vivamos con esa alegría. Cristo en nosotros. Entonces, pensando en eso, mientras escribía esto, yo dije, quiero que oremos juntos, porque yo sé que algunos de nosotros necesitamos ayuda del Señor en unas áreas más que otras. Algunos tenemos quizás la necesidad de tener más disciplina, de poder sacar 5 minutos de oración diario, leer la palabra o lo que fuera. Pero quiero que oremos juntos, hermanos. Y si nos podemos poner de pie en reverencia al Señor un minutico para que podamos orar. Yo escribí esta oración porque quiero que la demos juntos al Señor. Porque todos necesitamos del Señor. Si usted se puede poner de pie, perfecto. Si no, se puede quedar sentado en su lugar. No hay problema con ello. Señor, gracias por tu gracia y misericordia para con nosotros. Nos acercamos a ti porque reconocemos que no podemos hacer nada para mejorar algunas áreas de nuestras vidas. Señor, te ruego que sanes todo corazón en este lugar que esté triste, confundido, dolido, amargo, enfermo o ciego a su pobreza espiritual. Padre, toma control de la comunidad, de esta comunidad de fe. Donde haya discordia, trae paz. Donde hay dolor, trae alivio. Donde hay incredulidad, trae fe. Donde hay falta de perdón, trae tu misericordia. Donde hay amor, solidifícalo y llévalo a otros. Oh Dios, clamo por mí y este rebaño para que el pan de vida de Jesús sea nuestro alimento diario. Abre los ojos de los ciegos para que vean su pecado y la necesidad del pan de vida. Transforma esta iglesia para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Gracias, hermanos, se pueden sentar. Entonces ahora, los versículos del 36 al 40, vamos a conocer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dice, pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Uno de los comentarios que uno escucha entre cristianos bastante a menudo es: yo quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida. Pero lo decimos pensando en qué tendrá Él que yo pueda sobresalir y la gente hable bien de mí. ¿Qué puedo hacer yo para que digan, oye, muy bien, oye, pero tremendo ministerio de gente hispana que tiene Juan ahí, ese es el bravo? Eso no es la voluntad de Dios. Él hace lo que quiera con el ministerio, pero no es alrededor de nosotros, es alrededor de su voluntad. Sin embargo, la Biblia nos ofrece varias declaraciones directas acerca de la voluntad de Dios, especialmente como las que leímos aquí hace unos minutos. Jesús directamente les dice que aunque lo han visto hacer señales, no creen en Él. Y ninguno estamos exentos de eso. Hemos visto al Señor hacer cosas maravillosas. Hermano, si nos salvó a nosotros, ya eso es una señal milagrosa. Si lo salvó a usted, se mira en el espejo y dice,
tú eras insalvable. Era como agarrar un puercoespín con las manos sin guantes. Íbamos a hincar. Y el ver eso es un milagro. Pero aquí vemos en el versículo 37 mencionada la doctrina de la elección. Porque dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esta doctrina es bien debatida por muchas personas porque dicen, es injusto que Dios solamente coja a unos y a otros no. Bueno, pues si todos pecamos y estamos destituidos de su gloria, Él salva a quien Él quiera. Eso quiere decir que todo cristiano es elegido por Dios para la salvación y dado al Hijo. Todo aquel que viene a Jesús es porque el Padre así lo ha determinado. Y ninguno al que Dios le ha dado al Hijo será rechazado. O sea, todo lo que el Padre le da al Hijo, ninguno será rechazado. Efesios 1 del 4 al 5 nos da un poco de luz también en esto, porque dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, como resultado de esto, Jesús le dice a estas personas el propósito por el cual Él ha venido. Jesús ha venido para hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Versículo 39 nos dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hermanos, esto emana seguridad en Cristo. Hay gente que dice, yo no sé, que hay gente que dice que pierden la salvación, no la pierden, eso es un disparate. Pero hay gente que dice, yo no sé, porque dije una palabra mala ayer cuando me di un martillazo en el dedo, yo creo que perdí la salvación. He escuchado gente que dicen eso. Yo, bueno, hermano, usted está salvo no por su lengua, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dios ha encomendado a Jesús la tarea de guardar a todos aquellos a quienes Él ha dado a Él. Esto nos revela, mis queridos, que en Cristo tenemos seguridad. Cristo protege a todos los suyos, lo que nos lleva a confiar en Él y a no preocuparnos porque podemos descansar en Cristo. Estamos en una situación difícil, podemos descansar en Cristo. Él nos está protegiendo. No quiere decir que no me voy a enfermar, no quiere decir que no voy a pasar cosas adversas, pero espiritualmente hablando, Él nos da tranquilidad y paz para poder pasar cualquier tipo de situación que podamos enfrentar en esta vida. Dice que la voluntad del Padre es que venga la vida eterna. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, dice el versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vieron que repitió otra vez ahí, todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él. Hermano, es todo por medio de la fe. Esa es la obra de Dios, que creamos en el que el Padre ha enviado. Iglesia, en Cristo Jesús tenemos la seguridad que Él nos provee la protección que necesitamos mientras estamos en este mundo. Él nos va a proteger aquí hasta que vayamos con el Señor a habitar en la casa del Padre en los cielos. Entonces esto nos invita a reflexionar sobre nuestra vida diaria, hacernos la pregunta, ¿cómo reaccionamos ante situaciones inesperadas en la vida? ¿Te desesperas? ¿Te asustas? Este verso, hermano, nos ayuda a comprender que sin importar lo que sucede en nuestros días, en Cristo Jesús estamos guardados y protegidos, inclusive en situaciones en las que no deseamos enfrentar. No olvidemos que nuestra salvación se basa en Cristo y no en nosotros mismos ni nuestro propio esfuerzo. Dios nos ha traído a Jesús para que seamos salvos y protegidos por Él. No hay mejor ejército que te pueda proteger a ti o amigo, a cualquier cristiano que no sea Cristo Jesús. Entonces, si le damos rewind al principio, cuando yo hablé de la estadística del 2011 y el 2019 de la juventud entre 18 y 29 y algunos adultos que han dejado su fe y que han dejado la iglesia, si dice aquí que Él no debe perder a ninguno de los que el Padre le da. ¿Ustedes creen que los que se están yendo estaban seguros con Cristo? No. Es por eso que tenemos que entender lo que dice la palabra, para que tengamos tranquilidad en Cristo, seguridad de nuestra salvación y saber que Él nos protege, que podemos ser
débiles en momentos de nuestro caminar, claro, pasamos situaciones que nos van a debilitar. Pero es por eso que el pueblo viene alrededor tuyo y te dice, vente, estoy contigo. Si estás casado, tu esposo te dice, vente, estamos aquí. Porque estamos seguros en Cristo y Él nos protege. Martín Lutero dijo lo siguiente: no basta con creer que Cristo es el Salvador, sino que debemos estar seguros de que Él es nuestro Salvador, y esta es la fe que justifica. Hermanos, habiendo recibido la salvación en Cristo Jesús, es fundamental que evitemos lo que no nutre nuestra vida espiritual. Tenemos que ir a lo que sí nutre nuestra vida espiritual. El exceso de trabajo, los pensamientos que no edifican, la programación mundana que puede desviar nuestra atención y afectar nuestra relación con Dios. Queremos tener enfoque en el Señor. En lugar de ello, invierte tu tiempo en tu alimentación espiritual. Tienes un tiempo en tu hora de almuerzo. Mira, escucha un momentito, un poco de la palabra por 5 minutos y continúa tu día de trabajo. Si se te hace mejor en la tarde, toma un tiempito. En la tarde, cuando llegaste, después de cenar, le dice a la familia, deme, aunque sean 5 minutos, quiero orar un minutito, leer 1, 2, 3 pasajes de la Biblia, y vas creando ese hábito, pero crea el tiempo intencional. Ya no, yo todo el tiempo en la carrera, no. Si yo te estoy tratando, si tú me estás tratando de hablar y yo estoy caminando por todo eso, entonces decir, oiga, usted se puede tener un momento para que usted me atienda. Mire, toma un tiempo y siéntese enfrente del Señor, ore y lea su palabra. Entonces, hermanos, como conclusión, hemos visto que como la multitud que presenció el milagro de la alimentación con 5 panes y 2 peces, que buscaban a Jesús no por un deseo genuino de hablar con Él, sino porque querían más comida. A través de este pasaje Jesús nos enseña que la verdadera salvación y vida eterna se encuentra en Él, porque Él es el pan de vida. Jesús es el único y verdadero pan del cielo, mis hermanos, para que a través de Él, Dios lo ha dado, para que todo aquel que cree en Él, en el que Dios ha enviado, pueda tener perdón de sus pecados y la vida eterna. Todo aquel que está protegido en Cristo, inclusive en medio de las dificultades, no nos vamos a perder, porque ese es el trabajo que le dio a Cristo, que ninguno se pierda. Esa es la voluntad del Señor. Todo aquel que Él me ha dado, yo no perderé nada, dijo Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, les invito a vivir con certeza de que en Cristo Jesús estamos protegidos y que su sustento espiritual se encuentra en Él, en el verdadero pan de vida. Y le pido al Señor que esta verdad fortalezca tu día y te guíe a caminar diariamente con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis estimados. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, te damos las gracias que tú nos has dado el pan de vida que es Cristo Jesús. Señor, en esta hora yo te pido por cada persona que se encuentra aquí, Dios. Padre, yo te pido de que aquellos hermanos o hermanas que están acá, Padre, que han tenido momentos de duda, no sé si habré estado salvo, pero sabemos que sí lo están, Señor. Te pido de que se enfoquen en Jesucristo y en tu gracia en Cristo. Te pido, Dios, a aquellos que están débiles espiritualmente porque no han consumido de tu pan. Señor, dale esa hambre de comer de tu palabra. Dale esa hambre de continuar buscando de ti, Señor. Padre, también pido por aquellos que posiblemente no están caminando en Cristo Jesús. Te pido, Señor, de que los atraigas a ti y les muestres, Señor, su pecado. Pero más que eso, le muestres tu gracia y misericordia en Cristo Jesús. Padre, pido que en esta semana, según salimos de aquí hoy, Padre, vivamos con la eternidad presente hoy, sabiendo, Señor, de que todo lo que tenemos es gracias a ti. Padre, no dejes que nosotros no comamos de tu pan diariamente. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.